Acondicionamiento térmico y confort 1. Unidad 2. Calor. Conductividad, resistencia y transmitancia térmica. La conductividad térmica es la capacidad de un material de conducir el calor. Así como distintos materiales tienen distintas capacidades de almacenar calor, que se llama calor específico de un material, la conductividad mide la razón de transferencia de calor a través de un espesor unitario de material por unidad de área por unidad de diferencia de temperatura. Se podría decir que es el calor que atraviesa 1 metro de material por cada grado de diferencia de temperatura entre ambas caras. La conductividad es una propiedad intrínseca del material en bruto, sin ninguna forma o composición en particular. En general, los sólidos son más conductores que los líquidos y a su vez que los gases, ya que el entramado molecular más compacto hace que el contacto entre las mismas sea más estrecho. La conductividad de un material puede variar según su temperatura. En el cuadro vemos representados materiales sólidos con línea llena, líquidos con línea de trazos y gases con línea de puntos. Y vemos que tienen distinto valor para conductividad, que se lee en el eje X, y que la misma no es constante a medida que se incrementa la temperatura, que la leemos en el eje el anterior era el eje Y. La vemos en el eje X y que la unidad es el Kelvin también. La mayoría de los gases se hace más conductor a mayor temperatura, mientras que los sólidos se vuelven menos conductores. En la práctica, para simplificar, se evalúa la conductividad de un material a una temperatura promedio y constante. Por ejemplo, tenemos un material, el que está señalado con la flecha, que es el telgopor o poliestireno expandido, también lo pueden leer como EPS, y vemos que a una temperatura ambiente tiene una conductividad igual a 0,037. La propiedad inversa de la conductividad térmica es la aislación térmica. Resistencia térmica de un material de una capa. Es la capacidad de esta capa de material de oponerse al paso de la energía térmica. Es la resistencia que ofrece al paso del calor 1 metro cuadrado de un material de caras paralelas de espesor E por cada grado de diferencia entre sus caras. En esta propiedad interviene el espesor de la capa y la conductividad térmica. Volviendo al ejemplo del EPS, que tiene una conductividad de 0,037, si tengo una plancha de 5 centímetros, la resistencia térmica de ese material es de 0,05 dividido 0,037, que me va a dar 1,351. Con respecto a las unidades, metros y grados Celsius que están en el denominador del denominador se multiplican con el espesor en metros y queda metro cuadrado por grado Celsius. Y vatio, que está en el numerador del denominador, queda en el denominador. Esto, si quieren ampliar, pueden buscar en Google producto de fracciones. Resistencia térmica de material de varias capas. También podemos obtener la resistencia de un elemento compuesto de varias capas de distintos materiales. Si se diera este caso, la resistencia térmica total será la suma de las resistencias de cada capa. Por ejemplo, tengo esta capa, este material de 3 capas, que está compuesta por la misma plancha de 5 centímetros de EPS y revocado en ambas caras, con un revoque de 2 centímetros. Entonces vamos a obtener la resistencia del revoque, la resistencia del EPS y la resistencia de nuevo del mismo revoque. Sumando estas tres resistencias voy a tener una resistencia total de 1,573. La resistencia térmica superficial es la resistencia térmica que provee una delgada capa de aire que se encuentra estática y cerca del elemento. Si volvemos a este esquema, vemos que la variación de la velocidad del aire se reduce a medida que me acerco al bloque caliente y tiende a cero a nivel microscópico. Entonces, decimos que hay una película muy fina de aire que se encuentra quieta y además que es la más caliente, ya que a la derecha vemos que la temperatura es la máxima, es la más parecida a la del bloque caliente. Aunque parezca mínimo, esta capa de aire es muy importante, cuenta y debemos considerarla. No podemos calcularla,
pero tomamos un valor de tabla provisto por una norma nacional que propone un valor de 0,13 para la resistencia superficial interior y de 0,04 para la resistencia superficial exterior, que es menor porque como en el exterior hay más variedad de aire y viento, ese valor pasa a ser más insignificante. Lejos de ser una resistencia banal, la resistencia superficial interior es la principal responsable del enmohecimiento que ocurre detrás de los muebles y en algunos ángulos interiores en habitaciones con poca ventilación. Coeficiente de transmitancia térmica. La transmitancia térmica se simboliza con la letra K y es la propiedad inversa a la resistencia térmica. Su valor representa el calor que atraviesa un metro cuadrado de elemento de capas paralelas por cada grado Celsius de diferencia entre esas mismas capas. Las unidades son las mismas que en la resistencia térmica, solo que invertidas. Lo que encontrábamos en el numerador ahora va a estar en el denominador y lo que estaba en el denominador ahora pasa al numerador. Como la palabra lo indica, si hablamos de una transmitancia térmica pequeña, nos estamos refiriendo a un elemento aislante, mientras que un número grande de transmitancia térmica se refiere a un material que es buen conductor. Y entonces, ¿por qué nos tomamos el trabajo de utilizar otra unidad para decir exactamente lo mismo? Porque la transmitancia térmica representa a un cerramiento completo, con todas las capas que lo componen, y solo debo calcularlo una vez que ya sumé las resistencias parciales de todas las capas. El otro motivo por el que se calcula el coeficiente K es porque en Argentina las normas IRAM, que se ocupan del acondicionamiento térmico en edificios, establecen cuál es el valor de K máximo, es decir, el máximo calor que puede atravesar una pared o un techo según la zona bioclimática en la que se encuentre dicho edificio. La norma IRAM 11603 clasifica el país en zonas según su clima y luego indica los valores de referencia para cada zona en invierno y en verano. Esos valores ya están en la 11605. Y también es el tema que veremos en la próxima clase. Estas son las fuentes de donde está extraída la información de esta clase.